¿Alguna vez has sentido que estás al borde de algo grande? Esa sensación, esa chispa en el fondo de tu corazón que te dice, algo va a cambiar, algo poderoso va a suceder. Y aunque no puedas explicarlo con palabras, hay una convicción profunda dentro de ti que te impulsa a creer que Dios está obrando, que está moviendo cosas en el cielo y en la tierra para traer un milagro a tu vida. Eso es fe. Esa es la confianza en que el Creador del universo tiene un plan perfecto y que, aunque no siempre lo entendamos, está actuando en nuestras vidas de maneras que a veces no podemos ver. Este video es precisamente para eso, para ayudarte a fortalecer esa fe, para que puedas estar absolutamente convencido de que Dios hará un milagro en tu vida, en tu familia, en tu situación, sea cual sea. Y es que a veces lo que más necesitamos no es solo la promesa del milagro, sino la convicción de que ese milagro vendrá. Es muy fácil dudar, especialmente cuando las cosas se ven oscuras, cuando las respuestas no llegan y parece que todo se ha detenido. Pero hay algo que quiero que entiendas desde el principio. Dios no se detiene. Él siempre está obrando, incluso en el silencio. En la Biblia vemos incontables ejemplos de personas que vivieron situaciones imposibles, momentos donde no había esperanza alguna desde el punto de vista humano. Y es ahí, precisamente ahí, donde Dios interviene. Porque para Él no hay imposibles. Dios no se limita a nuestras circunstancias, no está restringido por nuestras limitaciones. Él es el Dios de lo sobrenatural, y cuando Él decide hacer algo, nada ni nadie puede detenerlo. Quiero que pienses en esto. Dios conoce tu situación mejor que nadie. Él sabe por lo que estás pasando, conoce tus luchas, tus miedos, tus preocupaciones. Y aunque a veces sientas que estás solo en esto, no es así. Él está contigo, caminando a tu lado, incluso en los momentos más oscuros. Y en esos momentos, cuando parece que nada está pasando, es cuando Dios está más cerca. Es como en esos tiempos de siembra, donde el agricultor no ve nada crecer en la superficie, pero bajo la tierra, las semillas están trabajando, están echando raíces. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. A veces no la vemos inmediatamente, pero está ahí, creciendo, preparándose para dar fruto en el momento exacto. La Biblia nos habla de personajes que, como tú y yo, enfrentaron situaciones difíciles, y a pesar de la adversidad, se mantuvieron firmes en su fe, convencidos de que Dios tenía el control. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero durante años no vio ninguna señal de que esa promesa se estuviera cumpliendo. Sin embargo, Abraham no dejó de creer. Él estaba convencido, absolutamente seguro de que Dios cumpliría su palabra, y efectivamente lo hizo. Isaac nació cuando todo parecía imposible. Abraham se convenció de que el milagro vendría, y así fue. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán complicada sea tu situación, no importa si todo a tu alrededor parece estancado, Dios no ha terminado contigo. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. A veces, lo único que nos falta es esa convicción firme, esa fe inquebrantable que nos permite avanzar aunque no veamos el camino claro. Y sé que no siempre es fácil. Las dudas nos atacan, las circunstancias nos aplastan, y el enemigo intenta hacernos creer que todo está perdido. Pero quiero que hoy renueves tu fe. Quiero que te aferres a la promesa de que Dios hará algo grande en tu vida. Y cuando te convences de eso, cuando decides creer en medio de la tormenta, algo cambia. Porque la fe mueve montañas, y esa fe en el poder de Dios es lo que abre la puerta para que el milagro suceda. Ahora, hablemos de algo que seguramente te ha pasado. Esos momentos en los que te preguntas, ¿cuándo vendrá ese milagro? ¿Por qué parece que todo está tardando tanto? Y créeme, no eres el único que se ha hecho esas preguntas. Todos hemos estado en esa situación en la que oramos, confiamos, esperamos, y parece que nada se mueve. Es como estar en una sala de espera interminable, donde el reloj no avanza y donde todo lo que te rodea parece estar en pausa.
Y es normal sentir frustración en esos momentos. La espera es una de las pruebas más difíciles que podemos enfrentar. Pero déjame decirte algo importante. La espera no significa que Dios haya dicho no. Muchas veces, la espera es solo un todavía no. Y es en ese todavía no donde Dios está preparando algo que va más allá de lo que puedes imaginar. No siempre entendemos por qué las cosas tardan, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en el tiempo perfecto, el cual es mucho mejor que el nuestro. Pensemos por un momento en la historia de José, el hijo de Jacob. La historia de José es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios obra en los tiempos de espera. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado por años. Imagínate lo que pudo haber sentido, olvidado, solo, con sueños rotos. Sin embargo, en todo ese tiempo, Dios estaba preparando algo mucho más grande. Lo que José no podía ver en ese momento es que todo lo que estaba pasando era parte de un plan para que él llegara a ser el segundo al mando en Egipto y eventualmente salvar a su familia y a muchas personas de morir de hambre. Es difícil verlo cuando estamos en medio de la tormenta, pero es ahí cuando debemos aferrarnos más fuerte a la promesa de que Dios está obrando. Dios no se olvida de nosotros. Quizás hoy te sientas como José en la cárcel, esperando por tu milagro, esperando por ese cambio. Pero al igual que en la vida de José, tu momento de liberación llegará, y cuando llegue, te darás cuenta de que todo el proceso tuvo un propósito mayor. A veces, el milagro que estamos esperando no es solo algo que cambia nuestra situación, sino algo que nos cambia a nosotros en el proceso. Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, Él quiere transformarnos mientras esperamos. Cada día de espera es una oportunidad para crecer, para aprender, para confiar más en Él. Y es difícil, lo sé, pero cada día que pasa nos acerca más a ese momento en el que veremos el fruto de nuestra fe. Una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la Biblia es Romanos 8:28, donde se nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No algunas, no solo las cosas buenas, sino todo. Incluso las cosas que parecen no tener sentido en este momento están trabajando para bien. Incluso los momentos de dolor, de frustración, de espera. Dios toma cada pieza de nuestra vida y la usa para un propósito mayor. Y quiero que pienses en eso por un momento. ¿Qué tal si lo que estás pasando ahora es una parte clave del milagro que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué tal si todo esto es necesario para llevarte a algo mucho más grande de lo que habías imaginado? Dios nunca desperdicia un momento en nuestras vidas. Todo tiene un propósito, incluso lo que no entendemos. Y cuando logras entender eso, cuando te convences de que Dios está obrando incluso en los tiempos de silencio, algo cambia dentro de ti. La fe empieza a florecer. Entonces, lo que quiero que hagas ahora mismo es simple, pero poderoso. Empieza a declarar sobre tu vida que el milagro está en camino. Empieza a hablar con la convicción de que Dios no ha terminado contigo. Cuando te levantes por la mañana, aunque las circunstancias no hayan cambiado aún, di: Dios está trabajando en mi favor. Mi milagro viene, porque la fe no es solo creer en algo, es actuar y hablar como si ya fuera una realidad. ¿Sabías que en la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que hablaron de sus milagros incluso antes de verlos? Piensa en la historia de Elías, cuando oró por lluvia en un tiempo de sequía. Antes de que viera siquiera una nube en el cielo, Elías ya estaba convencido de que Dios enviaría la lluvia. Eso es fe activa. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, a declarar con fe, a caminar en esa certeza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca indicar lo contrario. La duda es como una nube gris que intenta opacar nuestra visión, pero la fe es el rayo de sol que atraviesa incluso las nubes más densas. Así que hoy quiero que te sacudas esas dudas, que te levantes y que empieces a caminar con la convicción de que Dios hará lo que ha prometido. El milagro está en camino y está más cerca de lo que piensas.
quiero que te tomes un momento para pensar en algo. Muchas veces, cuando hablamos de milagros, nuestra mente se va a esas grandes intervenciones divinas, esos momentos donde Dios parece mover el cielo y la tierra de manera visible y asombrosa. Y sí, esos milagros existen, y los hemos visto en las Escrituras. El Mar Rojo abriéndose para los israelitas, el agua convirtiéndose en vino en las bodas de Caná, Lázaro resucitando de entre los muertos. Pero aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Y si los milagros también están ocurriendo en las pequeñas cosas? ¿Y si ya hay milagros sucediendo a tu alrededor, pero no los estás viendo porque los esperas en una forma grandiosa? A veces, el milagro que Dios está haciendo no tiene luces brillantes ni un gran espectáculo, pero está ahí. Piensa en algo tan simple como despertarte cada mañana. ¿Te has dado cuenta de que cada día que vives es un milagro en sí mismo? La respiración que tienes en este momento, el latido de tu corazón, son pruebas de que Dios está obrando en ti constantemente. Claro, puede parecer algo cotidiano, algo que damos por hecho, pero te prometo que si te detienes un momento a reflexionar, verás la mano de Dios, incluso en esos detalles. El problema es que muchas veces estamos tan enfocados en el gran milagro que olvidamos agradecer por los pequeños. Queremos ese cambio dramático, esa respuesta que sacuda nuestra vida por completo, pero olvidamos que a veces Dios nos va llevando paso a paso hacia ese milagro grande. Y cada paso, por pequeño que sea, es un milagro en sí mismo. Piensa por un segundo en el maná que Dios envió al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Ellos esperaban una tierra prometida, un lugar donde fluyeran leche y miel, pero mientras tanto, Dios les enviaba cada día la provisión suficiente para sobrevivir. No era un banquete, no era una fiesta, pero era exactamente lo que necesitaban para ese momento. Y eso en sí era un milagro. Cada día, sin falta, el maná caía del cielo, pero ¿sabes qué pasó? Con el tiempo el pueblo comenzó a quejarse. Se acostumbraron tanto al milagro diario que dejaron de valorarlo. Eso nos puede pasar a nosotros también. A veces, estamos tan acostumbrados a las bendiciones cotidianas de Dios que dejamos de verlas como milagros. Nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que nos olvidamos de agradecer lo que ya está ocurriendo. ¿Y si te dijera que, tal vez, el milagro que tanto has estado esperando ya está en marcha, pero lo estás viendo a pedacitos y aún no te has dado cuenta? Aquí está la clave. La gratitud abre la puerta a los milagros. Cuando comienzas a agradecer lo que ya tienes, lo que Dios ya ha hecho y está haciendo, tu corazón se alinea con el cielo. Es como si tus ojos espirituales se abrieran y pudieras ver la obra de Dios de una manera completamente nueva. Y no solo eso, sino que tu fe comienza a crecer. Porque cuando eres consciente de las pequeñas intervenciones de Dios, cuando agradeces cada bendición, cada respiro, cada nueva oportunidad, empiezas a creer con más fuerza en lo que vendrá. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dado por sentado los pequeños milagros? ¿Cuántas veces te has despertado sin siquiera darte cuenta de que solo el hecho de vivir un día más es una bendición inmensa? Hoy es el día de cambiar esa perspectiva. Hoy es el momento de comenzar a ver la vida con ojos de gratitud, con la convicción de que cada cosa, por pequeña que parezca, es una señal de que Dios está trabajando en ti. Y cuando adoptas esta actitud, te conviertes en un imán para más bendiciones. Es como si Dios dijera: mira a mi hijo, a mi hija, están agradecidos por lo que les he dado, están listos para recibir más. Porque sí, Dios es generoso y le encanta bendecirnos, pero también quiere que tengamos un corazón que aprecie cada cosa que nos da. Piensa en esto como un proceso de construcción. El milagro grande, ese que estás esperando, es como el techo de una casa. No puedes tener un techo sin primero construir los cimientos y las paredes, ¿cierto? Cada día, cada pequeña bendición, es como poner un ladrillo más en esa construcción. Y aunque no veas el techo todavía, eso no significa que Dios no esté trabajando. Él está levantando algo en tu vida, algo que quizás aún no puedes ver en su totalidad, pero que en el momento adecuado será revelado.
Lo que quiero que entiendas es esto. Dios está siempre obrando, incluso en lo que parece insignificante. No menosprecies los comienzos pequeños. No te desesperes si el milagro no llega de golpe. A veces, el mayor milagro es aprender a caminar en fe día a día, confiando en que Dios tiene todo bajo control. Así que la próxima vez que te levantes por la mañana, quiero que te detengas un momento y mires a tu alrededor. Da gracias por la vida, por la salud, por las personas que tienes a tu lado. Agradece incluso por los retos, porque ellos también son una oportunidad para ver a Dios moverse. Cuando adoptas esta actitud de gratitud, tu corazón se llena de paz y de confianza. Y desde esa paz, desde esa fe, comienzan a florecer los milagros. Hablemos ahora de algo que muchas veces pasa desapercibido: nuestra actitud mientras esperamos el milagro. Porque, si somos honestos, la espera puede ser uno de los mayores desafíos. ¿Cuántas veces hemos orado por algo, hemos pedido con fe, pero al ver que no sucede de inmediato, comenzamos a desesperarnos o peor aún, a dudar? Esa duda empieza como una pequeña semilla, pero si no la cortamos a tiempo, puede crecer y sofocar nuestra fe. Imagina que le pides algo a Dios, algo que realmente necesitas, algo que sabes que solo Él puede hacer. Al principio estás lleno de esperanza. Dices, sí, Dios va a obrar. Sé que viene mi milagro. Pero pasa un día, una semana, un mes, y nada. Empiezas a mirar a tu alrededor y a preguntarte, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que realmente va a hacer algo? Y es en ese momento donde muchos caemos. Comenzamos a dudar porque, a nuestros ojos humanos, parece que nada está pasando. Pero aquí hay algo clave que quiero que te lleves hoy. Dios no funciona en nuestro tiempo. Él funciona en su tiempo. Y aunque a veces parezca que todo está en pausa, la verdad es que Dios siempre está trabajando detrás de escena. Es como cuando plantas una semilla en la tierra. No ves lo que está pasando bajo la superficie, pero algo está sucediendo. La semilla está tomando raíz, está creciendo de manera invisible antes de que finalmente brote a la luz. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? La Biblia nos da muchas respuestas a esto. Una de las más poderosas está en Filipenses 4:6-7, donde se nos dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí está la clave: orar y dar gracias. A veces estamos tan enfocados en lo que queremos que Dios haga, que olvidamos agradecerle por lo que ya ha hecho. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva, porque cuando comienzas a agradecer, no solo por lo que tienes ahora, sino también por lo que viene, algo se transforma dentro de ti. La gratitud tiene ese poder de cambiar la manera en que ves las cosas. Empiezas a enfocarte menos en lo que falta y más en lo que Dios ya ha provisto, y eso fortalece tu fe. Es como si, al agradecer a Dios incluso antes de ver el milagro, estuvieras diciendo: Señor, confío en ti. No veo todo aún, pero sé que estás obrando. Sé que estás haciendo algo grande en mi vida. Esa es una declaración de fe, y cuando hacemos eso, nuestra fe crece. Y lo mejor de todo es que esa fe no solo nos ayuda a esperar, sino que también nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para el milagro que Dios tiene para ti? A veces pedimos cosas, pero no nos preparamos para recibirlas. Queremos que Dios nos bendiga, que abra puertas, que haga algo increíble en nuestras vidas, pero nuestra mente y nuestro corazón no están listos para lo que viene. Imagina que pides un coche nuevo, pero no tienes licencia de conducir o no sabes cómo manejar. ¿Estarías preparado para recibir esa bendición? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Queremos el milagro, pero necesitamos asegurarnos de que estamos listos para lo que viene. Y prepararse para el milagro no significa solo estar a la espera, significa trabajar en nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios, crecer en confianza y gratitud. Es como cuando un agricultor prepara la tierra antes de sembrar. Él sabe que la semilla va a llegar,
Pero si la tierra no está lista, esa semilla no podrá crecer como debe. De la misma manera, Dios quiere que prepares tu corazón, que fortalezcas tu fe, para que cuando llegue ese milagro, estés listo para recibirlo y aprovecharlo al máximo. Una de las maneras más poderosas de prepararte es a través de la oración constante. Y no me refiero solo a pedir, sino a pasar tiempo con Dios, a hablar con Él, a escuchar su voz. Muchas veces estamos tan ocupados esperando el milagro que nos olvidamos de lo más importante, nuestra relación con quien nos va a dar ese milagro. Y lo hermoso es que, en esos momentos de intimidad con Dios, es donde encontramos la paz que necesitamos para esperar. Porque no se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de disfrutar la cercanía de Dios en el proceso. La espera puede ser difícil, pero no tiene por qué ser una carga. Puede ser un tiempo de crecimiento, de preparación, de acercamiento a Dios. Y cuando adoptas esa actitud, cuando decides que pase lo que pase, vas a confiar, entonces no solo estás esperando el milagro, ya estás viviendo en un milagro. Porque cada día que pasas en fe, en paz, en confianza, es una prueba de que Dios está contigo. Lo que quiero que te lleves hoy es esto. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Su tiempo es perfecto, y tu fe y gratitud son las llaves que te ayudarán a esperar con confianza. No dejes que las dudas te roben la paz. En lugar de enfocarte en lo que falta, enfócate en lo que Dios ya ha hecho y en lo que está haciendo. Recuerda que cada pequeño paso es parte de algo más grande, algo que Dios ha planeado específicamente para ti. Sigamos adelante, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hemos hablado sobre la importancia de la espera, la gratitud y la fe, pero hay algo más que debemos considerar en este viaje hacia el milagro: nuestra actitud de obediencia. Cuando pensamos en recibir un milagro, es fácil enfocarnos en lo que Dios tiene que hacer por nosotros, ¿verdad? Queremos que Él intervenga, que haga algo poderoso. Y claro, eso es completamente válido. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros también, y esa parte se llama obediencia. A veces, Dios ya tiene el milagro listo, pero está esperando a que demos un paso de fe, un paso de obediencia, para que las cosas comiencen a moverse. Piensa por un momento en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Después de años de esclavitud en Egipto, Dios les prometió libertad. El milagro ya estaba planeado, pero había un momento clave en el que Moisés y el pueblo tuvieron que actuar: el cruce del Mar Rojo. ¿Te imaginas lo que debieron sentir al estar frente a ese mar inmenso, con el ejército egipcio persiguiéndolos por detrás? Todo parecía imposible, pero Dios ya había dado una orden: díganles que marchen. En otras palabras, avancen. Solo cuando Moisés levantó su vara y obedeció a Dios, el mar se abrió y el milagro ocurrió. Eso me hace pensar en cuántas veces nosotros estamos parados frente a un mar rojo en nuestras vidas. Esa situación que parece imposible, donde no vemos salida y en la que lo único que queremos es que Dios abra el camino. Pero lo que quizás no hemos considerado es que Dios nos está diciendo: avanza, confía en mí y da el primer paso. Porque la obediencia siempre precede al milagro. Y no te preocupes, no estoy diciendo que sea fácil. Muchas veces lo que Dios nos pide hacer va en contra de nuestra lógica, va en contra de lo que nos parece cómodo o seguro. Pero la fe genuina no se trata de hacerlo fácil, se trata de confiar en Dios lo suficiente como para obedecerle, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la obediencia desencadena milagros. Piensa en Naamán, el comandante del ejército sirio, que tenía lepra. Cuando fue a buscar sanidad, el profeta Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Ahora, para Naamán, eso parecía ridículo. Él esperaba que Dios lo sanara de una manera más impresionante, algo que él pudiera entender. Pero el milagro no llegó hasta que obedeció, hasta que decidió seguir las instrucciones que Dios había dado a través del profeta. Obedeció y fue sanado. Es lo mismo con nosotros. A veces estamos esperando que Dios haga algo grande, pero Dios nos está diciendo: primero sigue mis instrucciones, primero da ese paso de fe.
tal vez para ti, ese paso de fe sea perdonar a alguien que te ha herido profundamente. Tal vez sea dejar atrás una relación o una situación que sabes que no es saludable para ti. O tal vez sea dar un paso en un proyecto o un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, pero que te da miedo comenzar. Sea lo que sea, Dios siempre nos llama a obedecer antes de mostrarnos el siguiente paso. Y aquí es donde la obediencia se conecta con la fe. Porque cuando obedeces a Dios, le estás diciendo: Señor, confío en ti. No entiendo todo, pero sé que tus planes son mejores que los míos. Y es en ese acto de fe y obediencia donde comenzamos a ver a Dios moverse de maneras que nunca habíamos imaginado. Me gustaría que pienses en tu propia vida por un momento. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo hacer, pero que quizás has estado posponiendo? Tal vez porque no lo entiendes del todo, o porque te parece difícil, o incluso porque te da miedo lo que pueda pasar. Quiero animarte hoy a que tomes ese paso de obediencia, a que des ese paso, aunque no veas todo el panorama claro, porque cuando obedeces, cuando actúas en fe, abres la puerta para que Dios haga lo imposible. Y no es que Dios necesite que hagamos cosas para que Él obre. No, Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera cuando quiera, pero muchas veces nuestra obediencia demuestra nuestra confianza en Él, y esa confianza es lo que activa su poder en nuestras vidas. Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos que echaran las redes al otro lado de la barca. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían atrapado nada, pero Jesús les dio una instrucción específica. Y fue solo cuando obedecieron, cuando siguieron sus palabras, que las redes se llenaron hasta el punto de romperse. Entonces, lo que quiero que te lleves hoy es esta verdad. El milagro que esperas puede estar en tu próximo acto de obediencia. Puede ser ese paso que Dios te está pidiendo que des, aunque no entiendas todo el proceso, porque cada acto de obediencia, grande o pequeño, es una muestra de fe, y Dios honra la fe. Él ve tu disposición, tu corazón dispuesto a confiar en Él, y es ahí donde obra. No importa cuán imposible parezca tu situación ahora, Dios tiene el control, pero Él también te está llamando a participar en el milagro. Te está llamando a confiar lo suficiente como para dar ese primer paso. Y cuando lo haces, algo comienza a moverse. Las puertas se abren, el mar se parte, y lo que parecía imposible comienza a hacerse realidad. Vamos a seguir. Y mientras seguimos explorando este tema de la obediencia y los milagros, hay algo que creo que es esencial que entendamos. La obediencia no siempre tiene que ver con grandes acciones. A veces se trata de los pequeños pasos de fe que damos cada día. No siempre será algo dramático o que cambie nuestra vida en un instante. A menudo, Dios nos llama a ser fieles en lo cotidiano, en lo simple, y es en esa fidelidad diaria donde se construye el camino hacia el milagro. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que las pequeñas acciones que tomas no son lo suficientemente importantes? Tal vez pienses que lo que haces a diario es insignificante, que no está relacionado con ese gran milagro que esperas, pero déjame decirte algo importante. Dios está en los detalles. Él se fija en las pequeñas cosas, en las decisiones cotidianas, en esos actos de obediencia que parecen simples, pero que sumados crean algo poderoso. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en la historia de David. Antes de ser rey, David no comenzó con grandes hazañas, ni siquiera estaba en el radar de nadie. Él era solo un pastor, cuidando ovejas. Pero fue en ese tiempo de pastoreo, en la quietud del campo, donde aprendió a confiar en Dios. Mientras cuidaba a sus ovejas, tuvo que enfrentarse a leones y osos, y en cada una de esas batallas pequeñas, Dios estaba preparándolo para algo mucho más grande. Lo que parecía un acto cotidiano, un trabajo común y corriente, se convirtió en el terreno de entrenamiento para el rey que Dios tenía planeado. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Significa que Dios puede estar usando lo que parece pequeño y sin importancia en tu vida para prepararte para el milagro más grande que jamás hayas imaginado. Tal vez estés esperando una gran oportunidad, una respuesta milagrosa, pero mientras tanto,
Dios está diciendo, sé fiel en lo que tienes ahora, sé fiel en lo que te he dado, porque cuando eres fiel en lo poco, Dios te confía lo mucho. Es fácil querer los resultados rápidos, querer que las cosas cambien de un día para otro, pero a veces Dios nos está pidiendo que caminemos paso a paso, que sigamos adelante con pequeños actos de obediencia, confiando en que esos pasos están llevando a algo más grande. Y aunque no siempre veamos los frutos inmediatos, Dios está tejiendo algo detrás de escena, algo que solo se revelará cuando sea el tiempo perfecto. Piensa en esto. Cada día que vives con fe y obediencia, estás sembrando semillas para tu milagro. Puede que no veas la cosecha de inmediato, pero está creciendo, está germinando bajo la superficie. Recuerda lo que Jesús enseñó sobre la semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en un árbol enorme donde las aves pueden descansar. Así es la fe y la obediencia. A veces, lo que parece insignificante en el momento termina siendo la clave para algo mucho más grande de lo que podrías haber imaginado.